John Carpenter es considerado uno de los directores de género más importantes y con más personalidad de los últimos tiempos. Su huella como director es enorme. Hoy, sin embargo, dejaremos de lado esta renombrada faceta para sumergirnos en otra en la que fue igualmente revolucionario: su carrera como músico. ¿Sabías que John Carpenter es considerado uno de los principales exponentes del horror synth y el padrino del synthwave, género que causó furor la década pasada? Quédate en este vídeo para descubrir la profunda influencia musical de John Carpenter. Se podría decir que John Carpenter creó el horror synth por error. El director empezó a componer música para sus películas porque no tenía presupuesto para contratar a un músico, así que él asumió ese rol. Su padre, quien era compositor y violinista, le introdujo en la música clásica y le inició en el violín. Pero Carpenter, a quien no se le daba bien el instrumento, se pasó al piano y más tarde a la guitarra, el bajo y el rock and roll. En 1974 realizó Dark Star, su primera película, para la que contó con un presupuesto limitadísimo. Pese a eso, quería tener una banda sonora lo más épica posible. Debido a esa carencia, tiró de sintetizadores y técnicas de multipista, y logró emular el efecto de una orquesta completa, dotando a la banda sonora de una grandilocuencia que normalmente requeriría de muchos más recursos. Fue en su segunda película, Asalto a la comisaría del Distrito 13, de 1976, donde pudimos ver la capacidad innata de Carpenter para crear atmósferas tensas y opresivas con una banda sonora sorprendentemente simple y minimalista. Utilizando cajas de ritmos con un sonido muy limpio, junto con bajos secuenciados y pulsantes y melodías evocadoras, compuso un score que no solo es genial, sino que también adelantó al estilo que caracterizará su música en la década de los años 80. Reputados músicos como Hans Zimmer han alabado la banda sonora de esta película por su intensidad sutil. No fue el pionero de la banda sonora sintetizada, ni el más popular en su época, ya que, como veremos, su fama y reconocimiento llegaría muchos años después. Antes que él, Wendy Carlos compuso la icónica banda sonora de La Naranja Mecánica, en 1971, y Giorgio Moroder alcanzó un éxito notable con el cañero score del Expreso de Medianoche, en 1978. Pero Carpenter adoptó un enfoque diferente. En lugar de crear canciones para simplemente acompañar las escenas, diseñó piezas musicales que añadían una capa adicional de textura y ampliaban significativamente el impacto evocador de las películas. El uso de su música sería una gran influencia para el cine de terror y ciencia ficción de los años 80, y abrió el camino a un nuevo estilo de bandas sonoras. A mediados de esa década, la música sintetizada ganará popularidad, y muchos directores optarán por ese sonido para sus películas, el cual no solo aporta una capa más oscura, sino que también dota a los films de una obra distintivamente futurista. Pero volvamos a 1978. Carpenter tuvo un éxito sorpresivo ese año con Halloween. La película, con un presupuesto de $300.000, recaudó $47 millones tan solo en Estados Unidos, y fue el inicio de una saga que dura hasta nuestros días. Gran parte de ese éxito fue debido a su icónica banda sonora, compuesta e interpretada por el propio Carpenter. Una sencilla melodía de piano la cual va en un compás de 5x4 en lugar del 4x4 habitual del 99% de las canciones de rock y pop. La irregularidad del compás puede hacer que los oyentes se sientan desorientados o en alerta, lo que amplifica el horror de la película. Como vamos a ver, con un compás 4x4 obtenemos un track más directo y convencional en comparación con el 4x5 original. Su próxima película sería otro éxito, La Niebla, y tras esa película empezaría su colaboración con Alan Howard, con quien trabajaría durante un periodo increíblemente productivo de 8 años, y con quien firmaría a medias 10 bandas sonoras, comenzando con Escape de Nueva York y terminando con Están vivos. Alan Howard se había labrado un nombre en Los Ángeles como compositor y diseñador de sonido de varias películas, entre las que destacan las de Star Trek. Siempre que le han preguntado a Carpenter sobre qué instrumentos usaba en esa época para componer la música de sus películas, dice no recordarlos, ya que solía usar los del estudio de Howard o otros músicos amigos. Él siempre se ha declarado un desconocedor de la tecnología. De ese rol ya se encargaba su amigo. El trabajo de Howard era preparar las paletas de equipo según lo requiriese la película, afinar y calibrar los sintetizadores, saber qué caja de ritmos necesitaba para la película y elegir los sintetizadores, compresores, ecualizadores o moduladores adecuados. Esta era una tarea calculada al milímetro para conseguir los sonidos precisos de cada película. Carpenter llegaba y se limitaba a tocar esos instrumentos. Ahí es donde surgía la magia. La fase preferida de la película del director, lejos del estrés del rodaje y la producción.
En esta foto tenemos un equipo preparado por Howard en su estudio Pie West para Carpenter. Vemos el monitor en el centro de la imagen. Ahí es donde Howard y Carpenter veían la película que tenían que musicar. Carpenter se colocaba en el rack de sintetizadores de la derecha e improvisaba según lo que pedía la película. En la foto vemos dos ARP avatars, un secuenciador ARP y un programador secuencial Model 700, un ARP Quadra y un sequential Prophet 5. Justo a la derecha del monitor vemos una caja de ritmos Lin LM1. Todo quedaba registrado por la grabadora con la mezcladora Stephens de 24 pistas que controlaba Howard. Howard consiguió incluso que la grabadora fuese sincronizada con la moviola de la película, por lo que no tenían que estar calculando con cronómetros el tiempo de la escena. En la década de los 90, una banda sonora sintetizada ya era visto como algo cutre que inevitablemente recordaba las producciones de serie B, por lo que Carpenter se empezó a alejar de su sonido sintetizado característico y empezó a incorporar guitarras o trompetas, como en el caso de Golpe en la Pequeña China o Están Vivos, las cuales, pese a no estar mal, no son tan memorables como las realizadas con sintetizadores. Cansado por las malas críticas y los fracasos en taquilla, Carpenter se alejó del cine. Con los años, estas películas que fueron masacradas se convertirán en clásicos de culto. Pero en los últimos 25 años tan solo realizará 2 películas. Su retorno será desde otro ámbito. Hablemos del synthwave. El synthwave surgió alrededor de 2010. Es un género de música electrónica nacido en internet, fuertemente influenciado por bandas sonoras de películas y videojuegos, así como por compositores icónicos como Jean-Michel Jarre, Vangelis, Tangerine Dream y por supuesto John Carpenter, a quien se le podría considerar el padrino del género. El movimiento se impregna de la estética y la nostalgia de la cultura pop de esos años. También se caracteriza por su estilo retrofuturista, inspirado por las películas de ciencia ficción de la época, como Escape de Nueva York o Blade Runner de Ridley Scott. A principios de la década pasada hubo un fuerte revival de este género, marcado por películas como Drive y la más carpenteriana It Follows, series como Stranger Things o videojuegos como Hotline Miami. Este revival permitió que mucha gente descubriera la faceta de músico de Carpenter, e hizo que relanzara su carrera como músico con su serie de discos Lost Thames, haciendo giras por todo el mundo, cosa que nunca había hecho, tocando en los shows músicas de esos discos y de sus películas clásicas. Carpenter no solo reinventó las bandas sonoras, sino que sigue influyendo a músicos al demostrar que, con las herramientas más simples, utilizadas con creatividad y pasión, puede abrir mundos de expresión que resuenen más allá de generaciones.